Buenas noches, bendiciones, qué bueno verlos esta noche y gracias, los extrañamos un montón y también quiero felicitar mucho al Ministerio Infantil porque están haciendo un trabajo esta semana impresionante y la verdad todo lo que están haciendo allá en la iglesia para nuestros niños maravilloso. Es una gran bendición todo lo que esta semana ha ocurrido y como decía mi esposa, mañana ya al final. Así es que vamos a estar orando por ellos para que los niños, siempre que ha ocurrido algo en medio del ministerio infantil, los profesores, los que ayudan, voluntarios, los líderes han dicho lo mismo. Es que el propósito no es entretener a los niños allá, es darles una palabra, es poderlos edificar. Y yo sé con todo mi corazón que esta vez también lo están haciendo y vamos a orar para que esa semilla que quede en los niños sea firme y que verdaderamente dé un fruto en abundancia cuando vaya a ser necesario en sus vidas. Amén. Quiero invitarlos de que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y muchas veces yo sé que usted ha escuchado mensajes, yo he hablado y he predicado acerca de lo que es la fe. Y quiero hoy tomar estos versos que son de los más importantes cuando hablamos y cuando enseñamos acerca de la fe. Pero quiero hablarles acerca de lo que es el poder de la fe. ¿Qué es lo que la fe hace en nuestra vida que marca la diferencia? ¿Y qué es lo que la fe hace en nuestra vida que nos impulsa a hacer cosas que a veces no entendemos? Y mire, en Hebreos capítulo 11, versículo 6 en adelante, si me acompaña, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, y comienza una lista, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y es imposible hablar de fe sin usar Efesios capítulo 11 y los versos que leíamos. Pero me impresiona la lista que nos da este capítulo, porque cada uno de estos hombres tuvo algo diferente. Y fue que la fe que tenían en Dios los impulsó a hacer algo que no era normal. Los impulsó a creer en algo que ellos ni entendían lo que iban a hacer o hacia dónde ellos caminarían. Y hoy quiero hablarles precisamente de eso. ¿Cuál es el poder de la fe en nuestra vida y lo que debería ocurrir en medio de la iglesia a través de la fe? ¿Qué es lo que la fe debería traer de diferente en medio de la iglesia o en medio de nuestras vidas? No sé si usted se ha preguntado, a veces usted y yo terminamos haciendo cosas que no entendemos. Para mí la fe es, y voy a usar una palabra que a veces no es tan correcta, es la fuerza, es ese poder que nos impulsa a hacer cosas que en un momento determinado ni entendemos por qué las hicimos, ni sabemos por qué las estamos haciendo. Simplemente hay algo dentro de nosotros que nos impulsa, que nos lanza, que nos empuja, y eso tiene que ver con fe. Yo le aseguro que si usted en su vida puede tal vez pensar en cosas que han ocurrido en medio de su vida laboral, sentimental, familiar, económica, usted podría pensar en esos momentos donde usted simplemente hizo las cosas sin pensar.
Hizo las cosas porque algo le impulsó. Terminó haciendo las cosas y recuerde, no quiero que me lo mezcle con la terquedad que a veces tenemos para hacer las cosas, porque a veces usted y yo disfrazamos la fe con terquedad. A veces decimos, por ahí nos tenemos que ir y nos vamos, y la verdad no es la voluntad de Dios. No, la fe para mí es cuando usted y yo hemos creído en Dios, y ese creer en Dios nos impulsa a veces a terminar haciendo cosas que ni siquiera entendíamos. Ese es el poder de la fe. El poder de la fe para mí es lo que nos impulsa, lo que nos lanza. Hoy deseo hablarles acerca de ese poder de la fe, como esa fuerza que nos lanza a realizar cosas que no entendemos, pero necesitamos hacer. La fe nos da la capacidad de hacer cosas que no entendemos, y a veces para muchas personas que nos están viendo desde afuera, cosas que son descabelladas, cosas que son locas, cosas que ni ellos están entendiendo y usted y yo mucho menos. Alguna vez, no sé si usted se puede preguntar, ¿ha hecho algo que usted no ha entendido por qué lo ha hecho? Simplemente lo hizo, simplemente lo decidió, simplemente se lanzó. O Dios te ha pedido que hagas algo que en su momento no has entendido, pero que al final, después de que todo ocurrió, usted y yo nos dimos cuenta por qué lo habíamos hecho. Mire, creo que una de esas veces que yo siento, de tantas veces que hemos hecho cosas, mi esposa y yo, que no hemos entendido y que no ha tenido sentido, creo que fue en el año 2003, cuando nos fuimos a vivir a Guatemala. Y cuando nos fuimos a vivir a Guatemala, dejamos todo, absolutamente todo en nuestra tierra, en nuestra casa, familias, y simplemente nos fuimos a vivir a Guatemala. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo era, un país desconocido, de qué íbamos a vivir. Íbamos a estudiar en un instituto bíblico. Y si usted hoy me pregunta a mí si yo entendía en ese momento lo que estaba haciendo, yo le podría decir, no lo entendía. Yo no entendía, solamente obedecimos lo que Dios nos estaba pidiendo que debíamos hacer. Pero yo le aseguro, y si usted me pregunta a mí, ¿lo volvería a hacer después de ver la locura que hicimos? Yo creo que no. Por eso Dios en el momento, usted y yo no podemos refutar lo que Dios en el momento nos está pidiendo. Ese es el poder de la fe, que nos lanza, nos empuja a hacer cosas que no podemos ni siquiera entender. A veces usted quiere razonar un montón de cosas en su vida, decisiones, usted quiere tener todo un panorama claro, usted quiere que todo esté en orden, usted quiere que en el banco haya dinero, usted quiere que la familia esté bien, pero a veces no se necesita todo eso. Se necesita simplemente creer y lanzarse. Ese es el poder de la fe. El poder de la fe, y por eso tantas veces que usted ha escuchado de la fe, pero el poder de la fe en nuestra vida hace que usted y yo simplemente nos lancemos, que usted y yo simplemente creamos en Dios, que usted y yo simplemente obedezcamos lo que Dios nos está pidiendo. Y muchas veces, yo diría todas las veces, por no ser totalista, no estoy utilizando la palabra total o todas las veces, casi todas las veces usted y yo cuando nos lanzamos no entendemos lo que hay por delante. Por eso es fe. O sea, si usted y yo sabemos todo lo que va a ocurrir, si usted y yo sabemos todo lo que va a pasar, si usted y yo tenemos todo lo necesario para que eso ocurra, entonces no es fe. La fe, para ser fe, tiene que ver con algo que usted y yo no conocemos, que está por delante, que es nuevo. Y por eso el poder de la fe para mí es lo que nos lanza, lo que nos impulsa a hacer cosas que a veces ni entendemos. ¿Podría usted pensar precisamente en eso? Déjeme decirle algo que yo encuentro en la Biblia, y son solo algunos ejemplos de muchos ejemplos que yo sé que usted ha leído. Abraham, Dios le dice que tome a su único hijo y que lo presente como un sacrificio delante de él. En otras palabras, que mate a su único hijo. Dígame si eso tiene sentido. La verdad no. Sin embargo, Abraham simplemente lo hizo. Simplemente llevó a su hijo y lo puso ahí para poderlo sacrificar, punto. No había otra cosa. Si usted ve en el caso de Moisés, Moisés sale con todo un pueblo de Egipto
Y estando al frente del mar, Dios le dice: atraviesa el mar con todo el pueblo. Dios le estaba pidiendo algo que naturalmente era imposible. ¿Cómo iba a ocurrir? Pero ocurrió. Dios le pide a un hombre llamado Gedeón que con 300 hombres vaya en contra de un ejército de más de 100,000 hombres. Algo numéricamente imposible, pero simplemente en el caso de Gedeón y lo que Dios hizo, minimizando su ejército de 22,000 a 300 hombres, lo que Dios deseaba es que nadie se diera la gloria que era de él, ni ningún ejército. Por eso con 300 hombres destruyó al ejército más grande del momento. Era imposible, era inentendible. Puede pensar por un momento Gedeón atendiendo a este llamado de Dios, como con solamente 300 hombres podría ir a la guerra en contra de este gran ejército. Ese es el poder de la fe. El poder de la fe es lo que nos impulsa a hacer cosas que naturalmente sería imposible. El poder de la fe nos impulsa a hacer cosas que tal vez es inentendible. No sabemos por dónde va a comenzar o por dónde va a terminar. Ese es el poder de la fe. Pero dígame usted, en el caso de Jesús, Jesús le pide a Pedro que vaya y saque un pez, lo abra, y dentro del pez habrá una moneda para poder pagar sus impuestos y cumplir con lo que le estaban pidiendo. ¿Se imagina usted a Pedro, este pescador, yendo a sacar un pez porque Jesús le está diciendo que dentro del pez está la respuesta para que no les molesten respecto a los impuestos? ¿Se imagina usted que usted pudiera pensar de que Dios le diga: vaya, no sé, a Galveston o a algún lugar y solamente pesca porque dentro del pez va a estar tu provisión para pagar el arriendo? Y uno diría: ¿cómo este se tragó los dólares para pagar el arriendo? ¿Cómo lo hizo? Tendría que ser muy grande porque el arriendo es muy costoso. Pero ¿cómo ocurriría eso? Si usted puede ver los ejemplos, que son muy pocos, porque la Biblia habla de muchos ejemplos, son inentendibles, humanamente son, no sé, incorrectos en el sentido y en la mente y en el corazón del ser humano. No los podríamos ver de manera humana, pero lo que sí sabemos es que Dios definitivamente lo cumplió. Esos son algunos ejemplos entonces, pero hoy quiero hablarle de una mujer. Y de esta mujer muy pocos hablan o predican, pero para mí es una mujer cuya fe fue retada y se le pidió algo que humanamente era inentendible, pero ella simplemente obedeció. Y vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice así: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Qué pesar del viejito. No se calentaba el rey David. Y mira la maravillosa idea que a alguien le surgió. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a una mujer llamada Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Verso 4: y la joven era hermosa, y ella abrigaba y calentaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. La historia de Abisag tal vez es una de las historias poco predicadas, pero esta corta historia que la Biblia nos cuenta es de una mujer que simplemente obedeció a algo que no entendía. Y créame, tiene mucho que ver con usted y conmigo. Cuando Dios nos pide algo que no entendemos, ¿cuál es la decisión que usted y yo tomamos? ¿Obedecemos a Dios ciegamente o comenzamos a hacer cálculos mentales y a pensar y a mirarle la comba al palo, decimos en Colombia, y terminamos tan cargados que ni a Dios le podemos obedecer? Pero mire lo que ocurre. Lo primero
es la fe que esta muchacha tenía. Y hizo algo que no sabemos si ella entendía o no entendía. Versículo 3. Deje ahí abierto donde estamos leyendo en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 3. Y dice, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. ¿Quién era realmente Abisag? Era la última esposa que David tuvo y era una doncella. Era la más joven de todas las mujeres que David tuvo. Era una mujer virgen, doncella, hermosa y posiblemente demasiado joven o adolescente. Esta niña o esta joven fue la que terminó haciendo una tarea que para usted y para mí es inentendible. Era calentar al rey. Y mire, piense por un momento en esta joven. Una joven virgen, hermosa, tiene toda la vida por delante, posiblemente se ha cuidado y ha soñado con su príncipe azul. Pero de repente, me imagino que esta niña que sueña con o esta joven que sueña con familia, su príncipe azul, tal vez hijos, todo lo demás, de repente llegan una comitiva del rey David y le dice, necesitamos que hagas una tarea y eres la única que la puedes hacer. Piensa por un momento en esta muchacha. Esta muchacha, su vida iba a ser transformada y cambiada, y por eso les digo que no sé si totalmente ella entendería la decisión que iba a tomar. Lo que sí veo es que la Biblia no habla de que ella refutó lo que el rey necesitaba de ella. Simplemente obedeció. Y escúcheme, Abisag, su nombre significa la alegría de mi padre. Imagínense, lo que puede indicar que ella era una hija querida por su familia. No era una rechazada, no era alguien que estaban vendiendo. No era una niña que estaba desesperada por irse de su casa. No era una niña desesperada, sufriendo violencia, simplemente con ganas de salir huyendo de su parentela. No, no, no. Es posible que esta doncella pudiera pertenecer a una buena familia que no necesitaba tampoco dinero. Y entonces, ¿qué hizo esta niña? Simplemente obedeció en fe lo que el rey en su momento necesitaba de ella. Escúcheme, Abisag representa la fe de muchos dentro de la iglesia en este tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando terminamos haciendo cosas en nuestra vida que no entendemos, la verdad es que terminamos obedeciendo a Dios aún en cosas que no entendemos. De eso se trata la fe en Dios, de que aquel que lo prometió lo va a cumplir, de que aquel que nos dijo lo va a hacer. Pero ¿cuántas veces a usted Dios le pide que haga algo y usted hace totalmente todo lo contrario porque no entiende lo que Dios le está pidiendo? A veces creemos que es que Dios se equivocó. A veces creemos que es que Dios se levantó en contra de nosotros y nos está odiando, no nos ama por lo que nos está pidiendo. Pero hay cosas que usted y yo no entendemos en el momento que Dios nos está pidiendo, y Él nos lo está pidiendo por algo. Imagínese usted tal vez la fe de esta muchacha Abisag en su vida. Que Dios venga y le pida a usted algo que usted no entiende. ¿Qué tal si en este tiempo pudiera ocurrir lo que ocurrió con este hombre al que Dios le pidió su hijo? ¿Qué tal que pudiera ocurrir algo en su vida donde Dios le pide algo que es extremo? La pregunta es, ¿tendrá usted la suficiente fe o para poder ir y responder correctamente o positivamente y hacerlo? ¿O simplemente se llenaría su cabeza de argumentos para terminar no haciendo lo que Dios le está pidiendo? Porque ahí es donde está nuestro corazón puro y el poder de la fe para impulsarnos a hacer algo que no entendemos muchas veces. Pero le pregunto, ¿en qué punto está su fe ahora en su vida? Estará en el punto más alto donde usted dice, Señor, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy.
O estará en un punto bajo donde estás orando como los discípulos: Señor, por favor, incrementa mi fe, porque necesito creer más respecto a lo que tú me pidas. La iglesia debería tener una fe como la de esta muchacha. Y es una fe ciega. Es una fe que cuando Dios nos pida algo, usted no comience a mentalizar lo que Dios le está pidiendo, porque va a terminar creyendo algo diferente. Es cuando Dios nos pide algo y simplemente nosotros nos levantamos y le decimos: Señor, ¿y cómo quieres que lo haga? Aquí estoy. ¿Qué es lo que deseas que yo haga? ¿Cómo me puedo lanzar? La fe a veces es tal vez esa palmadita que tú y yo necesitamos, que nos empuje al vacío, porque a veces ni nos queremos tirar para confiar o depender de Dios. Ese es el poder de la fe en nuestra vida. La iglesia necesita este poder de fe, ese empujoncito para que hagamos algo diferente. ¿Dónde más usted y yo deberíamos creer de que las cosas funcionan? Si usted viene juntamente conmigo y cantamos cada 8 días que Dios es glorioso, que Él es poderoso, que Él es nuestro sanador, la pregunta es: ¿usted cree lo que está declarando en una canción? Porque simplemente se convierte en una canción. El poder de la fe es lo que nos impulsa a hacer cosas que no entendemos, pero escúcheme algo, que podría trascender y transformar toda nuestra vida, porque es una decisión. Usted y yo podríamos transformar nuestra vida para mal cuando tomamos malas decisiones, pero tenemos la capacidad de transformar nuestra vida para bien cuando tomamos buenas decisiones. Y en eso consiste el poder de la fe. Número 2, mira la tarea tan extraña o la petición que le hacen a esta muchacha. Versículo 4. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. En el caso de Abisag hubo un pero, y es que se le ha escogido para que haga tal vez la tarea más loca para usted y para mí, la tarea o el trabajo más descabellado. Imagínense, no romanticemos el versículo. David estaba viejo en la cama. ¿Usted se imagina un anciano en una cama? Se vuelven insoportables y pueden hablar. Y aún algunos, y discúlpeme, le estoy quitando un poco el romanticismo, hasta huelen feo. Recuerde, a veces ni los bañan. Va alguien a bañarlos, en el caso de alguien que manden de un hospital o alguien que esté en familiar, y tal vez los bañan 2, 3 veces por semana, porque se vuelve un poco pesado el poderlo hacer. Y dice que David estaba tan anciano que ya su cuerpo en lo natural no se calentaba. Su temperatura no se regulaba. Significa que ya estaba demasiado anciano para que esto ocurriera físicamente. Y entonces esta doncella, esta niña preciosa, hermosa, que habían encontrado en Israel, más hermosas que todas las demás doncellas, su única tarea era ir a calentar a este viejito. En serio, o sea, usted y yo decimos: pero era el rey David, pero estaba viejito. O sea, ya nada de nada, ni siquiera como esposa. Recuerde, y aquí es donde usted y yo necesitamos, y por eso le estoy quitando un poco el romanticismo en la historia respecto al rey David. El hombre, el ungido de Jehová, el cantor de cantores, pero en ese momento físicamente es un anciano. Es alguien postrado en una cama que necesita que le den calor humano, y por eso esta virgen o doncella tiene la tarea. Y escúchame algo, considere esto. Esta muchacha nunca más se podría volver a casar con nadie más, porque iba a ser una concubina, una esposa del rey David. Significa que nadie más la podría tocar. Iba a quedar viuda muy joven y se tenía que quedar como viuda muy joven. Significa que estaba renunciando a su belleza, al romanticismo con un príncipe azul,
y estaba renunciando también a tener hijos porque David ya no podía. Piense por un momento en la historia de la muchacha. No conocería entonces el verdadero amor o a un príncipe azul, porque David, yo me imagino que ni podía hablar. ¿Cómo la iba a enamorar? Simplemente se le dio la tarea y ella, ¿qué hizo? Obedeció a la tarea. Pero ella, por eso le digo, no sé si ella sabía todo esto que se le venía encima, simplemente obedeció. Y mire, se quedaría virgen para toda la vida. También no podría tener hijos y quedaría viuda en poco tiempo. La pregunta es, ¿ella sabía lo que se estaba enfrentando? Para mí, por eso se lo estoy colocando como un ejemplo de fe. Así es la fe. La fe tiene que ver con obediencia. Cuando usted y yo refutamos lo que Dios nos pide hacer, o lo que nos pide que usted y yo debemos cambiar y transformar, si usted comienza una negociación con Dios, créame, nunca va a hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Por eso a veces Dios nos pide algo y sabe lo que yo pienso, en caliente hágalo. Si Dios le está diciendo que deje esto, que tal vez transforme esta área de su vida, tal vez sea parte de esto, hágalo de inmediato. Porque una vez usted lo traiga a la cabeza y lo comience a pensar, créame que hay un 80% de que usted no haga lo que Dios le está pidiendo hacer. Pero yo creo que a esta muchacha la agarraron en caliente y ella dijo, wow, el rey David, vámonos para allá. No sé si pensó en lo que se estaba metiendo, simplemente que hizo, obedeció. Y saben, mis amados hermanos, tal vez esta es una de las cosas que más necesita la iglesia en este tiempo. El poder de la fe para obedecer a Dios en áreas de nuestra vida o en cosas que debemos hacer en nuestra vida, aún a veces sin entenderlas. La pregunta es, ¿qué le está pidiendo Dios a usted en su vida que usted no entiende todavía y por eso no lo ha querido hacer? ¿Qué le está pidiendo Dios, mi amado hermano? ¿Dónde lo está confrontando Dios? ¿Un área en su vida que debe cambiar? ¿El aprender a diezmarlo, el aprender a ofrendar para que Dios bendiga su economía? ¿El ser fiel con Dios en todas las áreas de su vida? ¿El meterse más con Dios y comenzar un proceso con Dios en su vida como un verdadero creyente? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted de su vida? Que usted simplemente se ha puesto a razonar tanto lo que Dios le está pidiendo que hoy en día le ha costado a usted obedecer lo que Dios le está pidiendo. Pues déjeme con este ejemplo que le estoy diciendo de que tal vez esta muchacha tuvo la petición más absurda que se le pudiera haber hecho, pero ¿sabe qué hizo? Obedeció. ¿Qué cosa absurda te ha estado pidiendo Dios a ti que hoy no entiendes y por eso no lo has querido hacer? Ese es el poder de la fe. El poder de la fe es que tengamos la capacidad de lanzarnos sin ver si en el vacío hay alguien que nos detenga. Por eso creemos en Dios. El poder de la fe simplemente es hacerlo sabiendo que Dios es el que provee y sana. Por eso nuestra fe en Él. El poder de la fe es lo que te impulsa a hacer algo que en tus momentos cabales tal vez no harías. Por eso a veces debemos hacer las cosas simplemente en el momento y lanzarnos, porque una vez lo subimos a nuestra cabeza y comenzamos a calcular en nuestra cabeza, es muy posible, y le repito, que no lo hagamos. Pero la pregunta es, ¿qué te está pidiendo Dios tan extraño? A esta muchacha virgen, Dios le pidió que fuera a calentar a este anciano llamado el rey David y que se negara de toda su vida de ahí en adelante. No era una petición fácil, pero ¿qué hizo ella? Simplemente fue y lo hizo. Y finalizo con algo, hermanos. ¿Por qué es tan importante que usted y yo podamos obedecer a Dios? Y es por la fe. Abisag estuvo en un lugar de preeminencia.
La fe la colocó a ella en ese lugar. Y mira lo que ocurre ahí mismo en el primer libro de Reyes capítulo 2, verso 17. Primer libro de Reyes capítulo 2, verso 17 dice: entonces dijo, está hablando Adonías, en ese momento el hijo mayor del rey David. Y Adonías era el que tenía en ese momento la capacidad de ascender al trono. Pero si ustedes se acuerdan de la historia y está en este primer libro de Reyes, la mamá de Salomón viene y hace que David le prometa que el que va a reinar no es Adonías, sino que es Salomón, su hijo. Y David se lo promete. Y entonces sabe qué hace este hombre llamado Adonías, hijo de David. Le dice a la mamá de Salomón, Betsabé, y le dice: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te negará a ti nada, para que me dé a Abisac. Otra vez vuelve y entra Abisac sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Y dice que Betsabé fue con Salomón y le dijo: ¿por qué no entregas a Abisac la sunamita a tu hermano? Y entonces Salomón entendió de que si le entregaba la esposa de su padre a su hermano, él usurparía el trono. ¿Sabe qué ocurrió con esta mujer Abisac? Que se volvió un problema mediático en el medio del reinado. Y el hijo de David la quería usar para poder usurpar el trono aún por encima de Salomón. ¿Sabe para mí qué significa esto? Que Abisac terminó estando en un lugar de preeminencia y se volvió importante. ¿Y sabe por qué ocurrió? Porque obedeció a Dios a una tarea que era absurda. Mis amados hermanos, si usted me pregunta a mí si yo volvería, y se lo contaba al principio, a tomar una decisión para irme al instituto a estudiar en este momento y dejar toda la vida por hacerlo, después de lo que viví, yo le diría no, porque para mí ahora fue una locura. Pero hoy nos podemos reír porque vemos el fruto de esa locura que no entendíamos en el momento. No entendíamos en el momento por qué tanta escasez estudiando, preparándonos para Dios. No entendíamos en el momento unos apretones fuertes que Dios nos metió en ese lugar, aún a punto de perder a nuestro hijo. No solamente en el vientre de Andrea, aún físicamente cuando lo teníamos en nuestro brazo. No lo entendíamos, simplemente obedecimos. Y hoy, cuando yo veo la historia de haber obedecido sin entender lo que Dios nos había pedido, yo puedo ver que habían cosas que yo no entendía, pero que a Dios no se le habían escapado. Él sabía por qué nos tenía en ese lugar. Hermanos, el hecho de que usted no entienda algo que Dios le está pidiendo no significa que Dios no sepa lo que a usted le está pidiendo. Dios no se equivoca. Dios a usted le puede pedir su vida, su familia. Y cuando hablo de su familia, no es que deje a su familia de lado por buscarlo a Él. Él no lo va a hacer. Pero sí, tal vez como prioridad, colocar a Dios. Y usted volverse un hombre o una mujer de Dios respecto a sus prioridades. Tal vez Dios le está pidiendo, como le decía ahorita, que cambie cosas de su vida, que tal vez a usted le están dañando. El único beneficiado será usted, no es Dios, será usted. Pero Dios sabe lo que ocurriría en su vida si solamente usted da un paso de fe. Y para mí el poder de la fe, ¿sabe qué es? Estaba pensando en esta película y no sé si es correcto el ejemplo y si usted la vio, pero esta película de 300, que son unos guerreros allá, he visto solo pedazos, pero una de los momentos más icónicos de la película es cuando están en un pozo oscuro y comienzan ellos a empujar a todos los guerreros allá al hoyo y a tirarlos allá. Y sabe, a mí el poder de la fe es como que usted y yo estamos ahí al borde del pozo. Dios nos está diciendo: tírate, confía en mí. Y sabe que necesitamos usted y yo, que Dios venga por atrás y nos dé una patada y nos tire allá al pozo, hermanos.
porque voluntariamente no nos vamos a tirar. Ese es el poder de la fe. Es terminar haciendo cosas que la verdad no haríamos, porque no lo entendemos, porque nos da miedo. Pero ahí es donde Dios cumple las promesas que a usted y a mí nos ha hecho. Cuando hacemos cosas que no entendemos, pero obedecemos, eso nos coloca en lugares de preeminencia, y fue lo que le pasó a Isaac. ¿Podría usted pensar en esto, de que tal vez la falta de obedecer a Dios está haciendo que usted se pierda de estar en lugares de preeminencia donde Dios te quiere tener? En el ministerio, en la iglesia. Y mire, como pastor se los digo, y yo viéndolos a ustedes en este lugar, muchos de ustedes no deberían de estar en la iglesia solo como miembros nominales. Y cuando hablo de nominales es que vienen solo cada 8 días. Son cada 8. Cada 8 días. Vienen el domingo y cuando vienen un jueves dicen, ya, mucha iglesia, el domingo descansemos. Solo es cada 8 días. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque tal vez a ustedes el enemigo los tiene detenidos y no han querido dar un paso de fe para servirle a Dios como le deberían servir. ¿Y sabe qué es lo que ha ocurrido a través de eso? Que Dios a usted lo ve estando en preeminencia en medio de la iglesia, haciendo milagros, predicando, hablándole a la gente, personas detrás de usted, usted con la unción del Espíritu Santo. Pero como usted se puso a analizar y a calcular en su cabeza, se quedó solamente viniendo cada 8 días a la iglesia y se está perdiendo de estar en un lugar de preeminencia simplemente por no dar un paso de fe. Traslade eso igual a su compañía, a su economía. A veces terminamos simplemente en nuestra economía recogiendo los pedacitos cada mes, sabiendo que si podemos dar pasos de fe y creer en Dios, que es el dueño del oro y de la plata, estaríamos no recogiendo pedacitos, sino multitud de riquezas en nuestra economía. Y por estar solamente recogiendo poquitos y cansados y traumados laboralmente, económicamente, no damos pasos de fe y nos estamos perdiendo del lugar donde Dios nos quiere tener, simplemente por no dar pasos de fe. Entre ellos, y le abro mi corazón, hermanos, a veces uno de los pasos de fe más grande económicamente que usted y yo debemos dar es el aprender a ser fieles con Dios en nuestros diezmos y en nuestra ofrenda. ¿Y sabe por qué le voy a hablar de esto antes de terminar? Porque yo creo que tenemos autoridad, hermanos, para hacerlo. Si usted alguna vez se ha sentido robado o mal económicamente en Comunidad de Gracia, porque siente que hemos hablado más de la cuenta para coaccionar para que usted dé, siéntase en el derecho de hablarnos. Pero ¿sabe por qué se lo digo con libertad? Porque eso no pasa en Comunidad de Gracia. Yo mismo me encargo de que no pase. Por eso ustedes ven que si alguien viene a orar por las ofrendas, viene a orar, no a convencerlos a ustedes de que den. Vienes a orar por las ofrendas, no a coaccionar para que ofrenden o den. Y saben, nuestro primer paso de fe cuando trabajamos en esto es creer de que Dios a través de nuestro diezmo santifica el otro 90% de nuestra economía. Pero ¿sabe cuál es el problema y por qué se lo coloco como ejemplo? Especialmente esa parte. Porque nosotros cuando vamos a diezmar, lo que hacemos es que analizamos en nuestra cabeza, en nuestra mente, razonamos. Y apenas razonamos en nuestra economía, créame, siempre a usted le va a faltar. Y cuando a mí me falta, lo primero que yo hago es, no doy porque antes me tienen que dar. A mí me falta. Razonamos. Pero yo he visto personas y entre ellas nosotros mismos que nunca hemos querido razonar respecto a ese punto delante de Dios. Y hemos visto de que Dios nos ha colocado en lugares de preeminencia. ¿Y qué es un lugar de preeminencia? Yo no soy jefe de nadie.
Pero yo le aseguro que hay personas que pueden ganar 3, 4 veces más de lo que yo gano, y yo, a pesar de lo que gano, puedo vivir más sabroso de lo que alguien 3, 4 veces más gana, que no puede ni ser feliz. Para mí ese es un lugar de preeminencia. Disfrutar no lo mucho que tenemos, sino aún lo poco que tenemos, porque es lo que Dios hace cuando nos multiplica. ¿Y qué es lo que hace el poder de la fe, hermanos? Nos lanza. Simplemente lo hacemos. Y cuando lo hacemos es donde Dios comienza a obrar en nuestras vidas. ¿A dónde los quiero llevar en esta noche para que oremos, hermanos? Tener fe y obedecer cosas que no entendemos no es fácil. Créame, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Pero a veces usted y yo podemos simplemente obedecer a Dios y más adelante ver cómo Dios cumple sus promesas en nuestra vida, porque quedamos en un lugar propensos para que Dios haga todo lo que ha prometido en nuestra vida. La pregunta, mis amados, es: ¿qué te ha prometido Dios en tu vida? Porque si tú crees verdaderamente en Dios y en sus promesas, yo creo que es tiempo de que te lances y que hagas algo que tal vez antes no has hecho, pero que lo hagas en fe. Ese es el poder de la fe. Y mis amados hermanos, hoy quise hablarles de esto porque considero de que es una gran necesidad hoy en día en la iglesia cristiana, el volver a creer con una fe ciega. No podemos seguir siendo nominales o cadochos simplemente. No podemos solamente venir a creer que es por ósmosis. Voy a la iglesia y si voy a la iglesia Dios me bendice. No, hermanos. Voy a la iglesia, aprendo, escucho, dejo que el Espíritu Santo me hable, me convenza, me redarguya, y yo voy y practico en fe. Y practicando en fe, las bendiciones comienzan a alcanzar. Y yo hoy te pido, ¿qué es la decisión que debes tomar? Yo estoy acá para decirte: lánzate. Si es de Dios, lánzate. No esperes. No te pongas a calcular y analizar, porque vas a terminar retrocediendo. Y Dios necesita que te lances. Ese es el poder de la fe. ¿Por qué no se pone sobre sus pies ahí donde está? Y permítame orar por usted esta noche, en el nombre de Jesús. Y ahí donde usted está, si puede inclinar su rostro. Yo sé que obedecer a Dios y a veces con cosas que nos pide no es fácil, pero no es imposible. Y hoy el Señor está en este lugar, hermanos. El Espíritu Santo está para hablarnos, para redarguirnos. El Espíritu Santo, aquel que nos habla, que nos consuela, nos fortalece, también nos dirige. Y Él está en este lugar. Y sé que muchos de nosotros a veces necesitamos tomar decisiones. A veces necesitamos pensar un poco más allá. A veces necesitamos simplemente obedecer a lo que Dios nos está pidiendo. La pregunta es: ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que no entiendes en este momento? Y por eso es por lo que hoy deseo orar por la iglesia, por tu vida, por tu familia, para que tú y yo lo hagamos, y haciéndolo, simplemente obedeciendo, Dios termine de cumplir sus propósitos y sus promesas sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos y mientras adoramos, dile al Señor que te ayude para que tú puedas tener esa fe que te ayuda a lanzarte, a creer, a obedecer. Y allí es donde Dios desea que tú y yo podamos estar, en el nombre de Cristo Jesús. Solamente levanta tus manos ahí donde estás y mientras adoramos, permite que el Señor te hable en esta noche. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que tú no entiendes, pero tienes que hacer? Y hoy mi oración es: obedece, lánzate, porque el Señor es el que nos sostiene. Y si Él lo ha prometido, Él lo hará, en el nombre de Cristo Jesús.